Muy buenas tardes. Vamos a desarrollar el curso sobre elaboración de expedientes técnicos de proyectos productivos y sociales. Eh, dos tipos importantes de proyectos que están orientados al desarrollo social van a ser los denominados proyectos productivos y los proyectos sociales. Entendiendo que estos pueden ser dos tipos totalmente diferentes o también que podrían generarse un tipo mixto. Eh, Cuando nosotros hablamos de la elaboración del expediente técnico, nos estamos refiriendo a un conjunto de acciones que nos va a permitir obtener un documento final que vamos a utilizar para poder plantear las distintas actividades de la ejecución financiera. Entonces, hay un conjunto de lineamientos generales que rigen este tipo de proyectos. Lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es que es un proyecto, ¿no? El proyecto viene a ser siempre un conjunto organizado y secuenciado de acciones que va a permitir obtener una solución a un problema que se ha identificado. Y además, el proyecto va a estar vinculado a un ámbito territorial, es decir, a un lugar o unas localizaciones muy exactas y también a un periodo de tiempo determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que el proyecto va a tener una fecha de inicio y una fecha de culminación. Ojo, estamos hablando de fechas, no estamos hablando únicamente de lapsos de tiempo, ¿no? Un lapso de tiempo sería 3 años, 2 años, 5 meses. Una fecha es 25 de enero del 2025, 30 de marzo del 2028, etcétera. Entonces, cuando decimos que el expediente técnico va a tener un tiempo determinado, una fecha determinada, estamos indicando que va a haber una fecha exacta de inicio y también una fecha de culminación. Todo proyecto entonces va a tener estas características, incluidos los proyectos que puedan orientarse al ámbito social, al ámbito productivo, al ámbito de infraestructura, al ámbito de la investigación, etcétera. Ahora, cuando nosotros hablamos de proyectos productivos y sociales, estamos hablando de dos tipos de proyectos que tienen características bastante importantes. El primero es que ambos tipos de proyectos no centran eh, el grueso de la inversión en el desarrollo de infraestructura. Entonces, ni el proyecto productivo ni el proyecto social va a considerar pues una construcción, una adecuación, etcétera, como elemento principal. Por lo general, ambos orientan su atención a la generación de actividades que puedan mejorar los conocimientos, mejorar las capacidades, desarrollar habilidades, competencias, etcétera. En el caso específico del proyecto productivo, este va a permitirnos fomentar el acceso de la población a servicios de apoyo productivo, llámese asistencia técnica, capacitación. En el caso del proyecto social, su principal orientación va a ser la entrega, la transferencia de recursos o de subsidios, ¿no? A los beneficiarios. Eh, los proyectos productivos van a generar beneficios económicos directos a favor del beneficiario, ¿ya? En cambio, el social va a generar principalmente bienestar humano y social. Eventualmente, un proyecto social podría contemplar actividades productivas o de desarrollo de servicios productivos, pero no va a estar vinculado a una actividad productiva importante, relevante, ¿no? Por último, el proyecto productivo va a dinamizar la economía local, la economía territorial,
y el proyecto social va a contribuir al alivio de la pobreza. No va a resolver la situación de pobreza, ¿ya? Pero sí va a contribuir a que ésta pueda ser tomada o ser sentida como menos agobiante. Por eso es que contribuye al alivio de la pobreza, no decimos que alivia la pobreza. Ahora, dentro de nuestro esquema de inversión pública, Invierte P, vigente desde el 2017, estas características, tanto del proyecto, su ciclo de vida, como también de las características de los proyectos productivos y los proyectos sociales, se van a adecuar con esta. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del esquema de inversión pública te va a cumplir las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. Obviamente alineadas a las fases o momentos de nuestro sistema de inversión, ¿no? La programación multianual, la formulación, la ejecución, el funcionamiento. Ahora, un aspecto relevante va a ser que la elaboración del expediente técnico de un proyecto corresponde siempre a la fase de ejecución de un proyecto de inversión, sea público, privado, lo que fuese. Entonces, nosotros vamos a definir que el expediente técnico se va a elaborar dentro de esta fase de ejecución. El expediente técnico va a ser conducido dentro del esquema de inversión pública por una entidad denominada unidad ejecutora de inversiones. Es la responsable de la ejecución del gasto y también, por lo tanto, es la responsable de la elaboración del expediente técnico. Para esta unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Tiene, además de eso, otras responsabilidades. Lo que sí debemos tener claro es que esta unidad ejecutora de inversiones va a ser la única responsable, ¿ya? De la ejecución del proyecto. Indistintamente si se lo traslada a un tercero a través de la administración indirecta o si lo ejecuta directamente a través de la administración directa. Indistinto a ello, la unidad ejecutora siempre va a ser la responsable de la inversión, es decir, de la generación del gasto. En esa línea de ideas, esta unidad ejecutora debe de considerar algunas condiciones previas a la elaboración del expediente técnico. Primero, que el expediente, o perdón, que el proyecto esté, es- esté considerado dentro de la programación multianual de inversiones, porque cuando lo está, significa que está disponible el presupuesto que va a requerirse para ejecutarlo. Si no lo está, es incierto que podamos contar con el presupuesto, con el dinero para ejecutar el proyecto. Y eso nos va a llevar a una situación en la cual no vamos a poder garantizar el éxito de la ejecución del expediente, porque no vamos a tener la seguridad si tenemos todo el dinero para la ejecución del proyecto o si el dinero va a estar disponible, pero en momentos no oportunos, ¿no? Por ejemplo, queremos desarrollar una actividad, pero nos indican que recién en 2 meses vamos a tener el dinero, o en 3 meses, o que recién se está gestionando, etcétera, etcétera. Va a ser fundamental siempre, ya que nosotros podamos verificar este aspecto. Otra condición importante va a ser que el proyecto de inversión pública a nivel de preinversión, es decir, la ficha, el perfil, como quieran llamarlo, no debe de tener una antigüedad mayor a los 3 años.
Si tuviese una antigüedad superior a los 3 años, implica que la entidad responsable tendría que hacer la actualización de precios mínimamente, ¿no? Si no es que una reestructuración bastante importante del proyecto. Luego se tiene que revisar toda la documentación que se ha generado en el proceso de ejecución de la inversión, revisar también la pertinencia y la oportunidad para la elaboración del expediente técnico. Se debe de verificar que están dadas las condiciones. Igualmente, se tienen que tener en cuenta algunos aspectos al momento de elaborar el expediente técnico. Por ejemplo, que no se vayan a presentar condiciones imprevistas en el terreno que vayan a afectar la ejecución del proyecto. Igualmente, que todos los estudios y especialidades estén completos y que no tengan errores, omisiones, etcétera, ¿no? Que no hayan estas deficiencias en estos estudios, porque estos estudios son los que nos van a permitir a nosotros establecer las características de las partidas. Luego, que se vayan a cumplir todos los aspectos normativos. Este está referido a licencias, certificaciones, autorizaciones, visaciones, permisos y demás. Todos tienen que garantizar que el proyecto se va a poder conducir de principio a fin en un solo momento, que no van a haber las denominadas paralizaciones. De ahí que el terreno, el territorio sobre el cual se va a ejecutar el proyecto esté completamente saneado. Esto va a incidir en que el proyecto se pueda ejecutar en su totalidad. Otro aspecto a tener en cuenta es que cada expediente técnico, si bien es cierto, va a tener partidas comunes, pero estas tienen que estar adaptadas a la particularidad de cada territorio, de cada localidad. Igualmente, se debe de trabajar siempre con datos obtenidos en visitas in situ. Sí es factible poder trabajar con datos obtenidos de otras referencias, pero va a ser necesario siempre que se obtengan datos directos para garantizar que el proyecto pueda estar mejor planteado. Eh, Luego, también se tiene que tener en cuenta que el expediente técnico considere la documentación mínima que las respectivas entidades han considerado. Para eso va a ser necesario que se consulte y se verifique qué tipo de información o qué información adicional han ido, tomado, han ido tomando en cuenta las instituciones. Otro aspecto relevante que se debe de tener siempre cuidado es que al momento de elaborar el expediente técnico no se debería de cambiar la concepción técnica del proyecto ni del expediente. ¿Qué quiere decir esto? Que no se debería de modificar ni las metas ni tampoco el objetivo del proyecto, ¿no? Si el proyecto a nivel de preinversión indica que se va a beneficiar a 500 personas,
a nivel de inversión en el expediente técnico debería de continuarse beneficiando a 500 y no pasar de 500 a 400 o de 400 a 500, lo que fuese. En algún caso que se diese esta variación, se tiene que hacer la regularización de la información ante las entidades. Esto es lo mismo. Otro aspecto que se debe de tener en cuenta siempre es que todo proyecto en el marco de la inversión pública, para que pueda brindar servicios, debe de contar con tres elementos, ¿no? Infraestructura, equipamiento y capacidades, es decir, con obras, con bienes y con servicios. La existencia de esos tres elementos va a garantizar que se pueda llevar adelante la ejecución del proyecto. Este es el contenido básico que debe de tener un expediente técnico definido por nuestra entidad rectora de inversión pública, es decir, por Invierte P. Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar un expediente técnico, tenemos que verificar que cumpla o que estén presentes todos estos documentos, ¿ya? InvierteP los ha segmentado en cuatro grupos de documentos: estudios generales, ingeniería y detalle y presupuesto y cronograma. En esta oportunidad nosotros vamos a ver cómo se elabora un expediente técnico teniendo en cuenta esta estructura. Cada uno de estos grupos de documentos tienen sus propios documentos que lo conforman. En el grupo de estudios, los documentos obligatorios que sí o sí se tienen que generar son el informe de revisión del perfil de preinversión, el estudio de riesgo ante desastres y cambio climático, el plan de monitoreo arqueológico, el informe de gestión de riesgos en ejecución de obra o de proyecto, el análisis para el dimensionamiento de la necesidad, los estudios ambientales y luego el panel fotográfico. Ya dependiendo de algunos aspectos puntuales, ¿no? Algunos proyectos requerirán estudios topográficos, de suelos, geológicos y demás, pero eso ya va a depender de las características específicas del proyecto. No se olviden que hay estudios que son obligatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los proyectos, cualquier tipo de proyecto de cualquier fuente de financiamiento, privado, público, cooperación técnica internacional, la cooperación de los extraterrestres, lo que fuese, tiene que cumplir con esta documentación mínima obligatoria. De este grupo, la documentación mínima obligatoria es este estudio de riesgo ante desastres, este plan de monitoreo arqueológico, este estudio de riesgo de ejecución de obra, el estudio de impacto ambiental. Esos son los estudios obligatorios. Y aparte, obviamente, están todas las actas, pases, permisos, acuerdos, servidumbres, etcétera, que permita que el proyecto se ejecute. Luego está el grupo de documentos generales, donde nosotros vamos a encontrar el resumen ejecutivo, la ficha técnica, la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, ¿no? Y acá hay un estudio obligatorio que es el plan de seguridad y salud en el trabajo. Este de acá es un documento obligatorio que se tiene que presentar. En el grupo de ingeniería de detalles es donde vamos a encontrar la descripción gráfica de cómo se va a ejecutar y las características de cada una de las partidas. Por lo tanto, acá tenemos que tener en cuenta que a mayor complejidad de la estructura o del proyecto, mayor cantidad también de gráficos, de planos y demás. Y finalmente tenemos el grupo de presupuesto y cronograma,
que nos permite establecer ahí cuáles son los montos de los presupuestos o del presupuesto del proyecto en distintos esquemas de presentación, ¿no? De gastos generales, desagregado, presupuesto de obra, planilla de metrados, costos unitarios, etcétera. Ojo, esto es para todos los tipos de proyectos. Ya, acá no es de que no, este es proyecto productivo, no hay infraestructura, así es que esto no se aplica. Se aplica igualmente. Vamos a ver ahora, ¿no? Actualmente, debido a la complejidad de algunos estudios y también a la exigencia de que el responsable de la elaboración de un estudio tenga un nivel de especialización y además en algunos casos que también esté reconocido, esté empadronado en algún tipo específico de padrón o de registro, ¿no? Para la elaboración de expedientes técnicos, actualmente se está Ajá. requiriendo la participación de un equipo multidisciplinario. Dependiendo de qué tan complejo sea el proyecto, el equipo multidisciplinario será pues mucho mayor, ¿no? Este es el contenido del expediente técnico. Lo primero que tenemos que recordar es que el expediente técnico es un conjunto de documentos que va a aportar información técnica y información económica relacionado a cómo se va a ejecutar la inversión. Y también al mismo tiempo el expediente técnico es una guía detallada de cómo se va a implementar el proyecto. Esta es la estructura general de los expedientes técnicos. Tenemos el primer punto, que son las generalidades. Acá vamos a señalar nosotros toda el alineamiento funcional, ¿no? Este sector, pliego, unidad ejecutora, programa funcional, subprograma, etcétera. Además de los componentes principales del proyecto, sus metas de componentes, que vendría a ser el equivalente de las partidas de primer nivel, ¿ya? Los costos de inversión, los costos de gestión del proyecto, etcétera. En el segundo ítem, nosotros vamos a considerar los antecedentes. Acá vamos a tener en cuenta primero los antecedentes de proyectos similares desarrollados en la zona o en zonas aledañas y también de cuál ha sido el impacto de esos procesos, ¿no? En algunos casos se va a validar o se va a verificar de que no se ejecutó ningún proyecto, que se reportó, etc. Eh, y el otro aspecto que van a tener en cuenta en los antecedentes va a ser la revisión de la documentación que se ha generado hasta la declaratoria de viabilidad del proyecto, ¿no? Porque en estos informes que se han ido generando, de haber habido observaciones, ¿no? O recomendaciones para implementar, cuando ya tenemos el expediente técnico, todas estas recomendaciones, todas estas observaciones deberían de estar consideradas ya. De ahí tenemos la localización. En este punto vamos a indicar el ámbito de intervención a nivel de centro poblado, de organización, distrito, provincia y región. Si son varias, todas las que participan, ¿no? Vamos a destacar también información poblacional, información de superficie, territorio, densidad poblacional, principales actividades productivas y demás. Además de ello, en este punto también tenemos que establecer la localización hidrográfica. Tenemos que indicar nosotros a qué cuenca, a qué subcuenca pertenece la zona donde se va a intervenir. De ahí pasamos a objetivos y fines. Acá, como ya saben ustedes, se tienen que mantener los mismos objetivos, los mismos fines que se había considerado en la propuesta inicial. Podría variarse, pero tiene que ser con la autorización de la entidad competente. Además de ello,
¿Ya? Acá ustedes van a establecer también una descripción o una justificación del objetivo y de ser factible podrán considerar algunos indicadores parciales, ¿no? Por ejemplo, un objetivo de un proyecto social podría ser eh, desarrollar capacidades productivas en 500 personas. Y lo podrías tú segmentar, ¿no? 300 el año uno o 200 el año uno, 200 el año 2 y 100 el año 3. ¿Ya? Va a ser importante siempre que los objetivos tengan sus indicadores. De no ser así, el objetivo es básicamente una declaratoria de buena voluntad, ¿no? De ahí pasamos al siguiente ítem, que es la problemática a resolver. Acá también vamos a describir en extenso la problemática que se ha identificado en el estudio de preinversión. Se puede ampliar, ¿no? Es decir, acá podemos nosotros considerar algún nuevo escenario, algún nuevo enfoque, etcétera. Y lo vamos a incorporar. Además de eso, acá siempre yo recomiendo que ustedes revisen documentos técnicos de las entidades, ¿no? Donde puedan visualizar que hay una propuesta de largo aliento de 15 a más años, que puede ser el plan de desarrollo concertado, el plan de desarrollo territorial, lo que fuese. Y en este documento se debe de haber diagnosticado, se debe de haber arribado a las mismas conclusiones, a las mismas necesidades o necesidades parecidas a las que ustedes están planteando con el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en un PDC puede decir que en un ítem diga, ¿no? Gestión e implementación de proyectos en cadenas productivas, ¿no? Beneficiará a 2.000 beneficiarios, a 2.000 personas. Entonces acá ustedes indican esa referencia, ¿no? Estableciendo que hay un vinculamiento, hay una alineación. ¿Esto para qué? Principalmente para que ustedes vayan demostrando que la prioridad de atención no es un capricho, no es una tergiversación del responsable, etcétera, ¿no? Sí que no, sino que hay todo un conjunto de documentos que lo exigen, que lo permiten. De ahí tenemos la solución propuesta. Esta tiene que ser la misma que la solución que se ha planteado en el estudio de preinversión, pero igualmente acá se detalla un poco más, ¿no? En qué consisten algunas partidas o qué cantidad van a tener y demás. De ahí tenemos la descripción del proyecto. En este punto, nosotros vamos a tener que describir de forma bastante detallada las diferentes actividades que se van a desarrollar, ¿no? Si son actividades de capacitación, de entrenamiento, se indicará en qué consiste, cómo se va a realizar, a cargo de quién va a estar. Incluso en algunos esquemas les van a solicitar que definan ustedes la metodología específica, ¿no? Por ejemplo, en asistencia técnica, que ustedes diseñen el lineamiento de cómo se va a llevar adelante la licencia, la asistencia técnica, ¿no? Se arriba al predio del beneficiario, se saluda, no se saluda, se camina juntito, se camina uno a 5 metros del otro. eh, el beneficiario va cuando quiere o cuando puede, todos esos aspectos. Entonces, acá deben de considerar también que cada una de las acciones tiene que estar contribuyendo a una actividad superior. Verifiquen siempre eso para ver si hay una concatenación, ¿no? La actividad uno más la actividad 2 más 3 más 4 más 5. Pero ¿qué sucede si el eslabón número 5 no se presenta, no se gestiona? El resto de eslabones tampoco se va a poder gestionar. Entonces, en este punto ustedes tienen que describir. Ahora, van a describir
en un proyecto productivo, la cantidad de eventos de capacitación, la cantidad de asistencias técnicas, la cantidad de días de campo, de pasantías y demás, ¿no? Eh, un esquema de proyecto en productivo eh, que define, que establece claramente sus actividades, ¿no? Nos va a permitir poder analizar de una mejor forma los aspectos limitantes de la cadena. En- También en este ítem tienen que describir o tienen que indicar la cantidad de integrantes del equipo técnico que se va a considerar, las características de ellos, ¿no? Si van a ser técnicos, ingenieros, especialistas, magíster, todo aquello que se tenga que establecer. En el caso de eventos de capacitación, llámese cursos, charlas, talleres, en el expediente técnico, ustedes tienen que establecer cada una de estas actividades donde hay este tipo de acciones, tienen que establecer cuál va a ser la metodología, tienen que describirla, tienen que indicar qué tipo de recursos se va a necesitar, los plazos aproximados de gestión, etcétera, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Adecuadas prácticas en la producción y conservación de forrajes. Quiere decir que hay varias actividades, ¿no? Módulos demostrativos, etcétera. Como hay tres actividades de módulos, podemos pensar que se puede ir uno solo. En esta fase de la descripción del proyecto, también tienen que describir ustedes las características más relevantes del del proyecto que están construyendo, ¿no? También van a establecer la brecha de los servicios eh, y van a ir indicando ustedes cuál va a ser las características del nuevo producto, del producto que van a generar, ¿no? En proyectos productivos y sociales, por lo general existe una actividad denominada formación, capacitación, entrenamiento de líderes locales, promotores locales, diferentes denominaciones. De ser esa la situación, ustedes tienen que establecer claramente cuál va a ser el contenido temático que se va a emplear para estos profesionales y su capacitación. Este tiene que ser eh, también va a ser importante que si hay actividades como es pasantías, días de campo, donde no necesariamente van a participar todos los beneficiarios, sino una parte de ellos, en el expediente técnico tienen que establecer ustedes cuáles van a ser los criterios de selección de esas personas, de esos participantes. El que más habla, el que cuenta mejores chistes, el que implementa más de las funciones dentro de su unidad productora y demás. Otro aspecto que no se van a olvidar ustedes es que de cada evento de capacitación ustedes tienen que describir cómo se lleva adelante, ¿no? Por ejemplo, un taller. ¿Cómo se conduce un taller? Se saludan a los integrantes, a los que van a participar, no se saluda, se canta el himno, no se canta el himno, se presenta al responsable, al especialista, o no se presenta, ¿no? Y así solito empieza a hablar. Ya va a depender de cada localidad. En cuanto a la duración del proyecto, todos los proyectos en el marco de la inversión pública tienen un lapso máximo de 3 años de ejecución. Pasados esos 3 años, se entiende que
los beneficiarios y la propuesta de proyecto debería de autosostenerse. De ahí tenemos la fase de postinversión, esa es la fase de funcionamiento. Para el caso peruano, esta fase está establecida en un rango de 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto que se ha conducido, que se ha implementado, sobre el cual se ha ejecutado el gasto, debería de mantenerse operativo a lo largo de esos 10 años, ¿no? Y sostenerse, es decir, que sostenga a sí mismo las distintas actividades que se han planteado, cursos, talleres, asistencia técnica, lo que fuese. Para ello va a estar permitido que se establezca una estrategia de sostenibilidad. Eso lo vamos a ver en breve. El siguiente ítem va a estar referido a los beneficios esperados. Este tipo de proyectos productivos principalmente son proyectos que se van a poder monetizar a través de un esquema común y con la anuencia de todos, ¿no? Que es el valor bruto de la producción. Entonces, cuando tenemos proyectos que pueden ser monetizados fácilmente y de forma estandarizada, nos vamos a encontrar con proyectos que se van a analizar en cuanto a su rentabilidad con el BAN social y el TIR social, ¿no? Si fuese otro tipo de proyectos donde es difícil, imposible valorizar estos montos, se tendrá que proceder en otro esquema. Un estudio importante, habíamos dicho, va a ser el estudio de impacto ambiental. El marco normativo peruano nos ha indicado que mínimamente eh, se va a poder considerar una serie de situaciones que van a afectar o van a alterar el entorno del ecosistema. Y esto es lo que vamos a llamar estudio de impacto ambiental, ¿no? Va a ser un estudio de carácter preventivo que va a tener también un carácter prospectivo en cuanto al acondicionamiento, al acceso de alimentos importantes. De ahí tenemos el estudio de riesgos y sostenibilidad. Este es un estudio que lo conduce un especialista registrado ante el CNEPRED. En este estudio nos va a dar información sobre la vulnerabilidad de las zonas de intervención frente a las este, terremotos y demás. En en este estudio de sostenibilidad van a describir ustedes todo el conjunto de acciones, incluido alianzas estratégicas, convenios, que va a permitir que el proyecto siga operando los 10 años de su horizonte de evaluación, sin verse en la necesidad de exigirle a la entidad alguna asignación de presupuesto. De ahí tenemos la inexistencia de restos arqueológicos o el plan de monitoreo de restos, ¿no? Es un documento a través del cual se van a ir recogiendo muestras y se va a ir verificando si dentro de este hay algún tipo de ser vivo, ¿no? De haberlo, se van a ir asumiendo ciertas características. Y si las entidades correspondientes indican, declaran de que hay un animal raro con este y con aquello, ya es tema de usted. En algunos proyectos, principalmente en los sociales, eh, nos percatamos que se ha presentado, ¿no? Situaciones en las cuales eh, no se han generado las condiciones para que se puedan desarrollar las partidas tal como están planteadas, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que el planteamiento sea distinto, los resultados también varíen
que no se cumplan y finalmente eso va a afectar a todo el proyecto. Por eso es que a través de este punto de monitoreo y evaluación, lo que se solicita es que haya un proceso de acompañamiento más activo, de modo tal que se pueda obtener los impactos deseados. Ahí tenemos nosotros algunos indicadores de evaluación, ¿ya? De impacto, de efecto y de producto. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que se pueden emplear algunos de estos, no es que todos vamos a emplear. Y además que esos son algunos modelos nada más. Ya si ustedes necesitan algunos más, podrán buscar información en las bibliotecas, etcétera, ¿no? De ahí pasamos a ingeniería y presupuesto. En este rubro de ingeniería y presupuesto, vamos a considerar nosotros todos los diagramas, planos, esquemas, etcétera, como queramos llamarlo, que va a permitir que el proyecto se pueda materializar. Perdón, ¿ya? Eh, y en lo que es presupuesto, pues se va a considerar el conjunto de gastos que va a requerirse para que el proyecto se pueda implementar. Hay que tener en cuenta una característica de los presupuestos. El presupuesto no solamente es el documento donde se esquematiza y donde se indica las características del gasto, ¿no? Es decir, que se va a realizar un gasto de X soles para la adquisición de tal o cual recurso, sino que el expediente técnico nos va a servir a nosotros para poder hacer adecuaciones en el gasto cuando vemos que nos estamos excediendo. En ese sentido, el presupuesto siempre va a ser un elemento de control también. Debemos de tener en cuenta las especificaciones técnicas. La especificación técnica básicamente viene a ser un conjunto de enunciados eh, donde se van a ir describiendo actividades, acciones, componentes del proyecto y se van a ir indicando también eh, si hay esquemas, especificaciones que pueden ser mejoradas, pueden ser optimizadas. Recuerden que las especificaciones técnicas son genéricas, no son puntuales y mucho menos se tienen que emplear para indicar alguna entidad o algún actor en específico. De ahí vienen los metrados. El metrado viene a ser la cantidad de unidades que conforma una partida. Cada partida, o mejor dicho, todas las partidas tienen sus metrados, es decir, la cantidad de unidades que nos permite decir que esa actividad, esa partida ha sido gestionada finalmente. Este es el esquema de presentación de los metrados. Ahí están la actividad o la partida, la unidad, y luego viene el metrado, ¿no? De algunos, como el trazo de terreno manual, el metrado es de 1050, quiere decir que tiene que acercarse 1050. Y tenemos el análisis de costos unitarios. Este es uno de los esquemas más desagregados que vamos a encontrar en el proceso de ejecución del proyecto, pero es el conjunto de gastos, la presentación del gasto que nos va a permitir a nosotros determinar rápidamente si el proyecto eh, está bien calculado la partida, ¿no? Los presupuestos, los montos, los plazos, etcétera. Porque a nivel de los costos unitarios se va a poder ver todo ello.
Después está el presupuesto analítico de metas, es decir, por partidas, ¿no? Teniendo en cuenta que pueden ser partidas de primer, segundo, tercer, cuarto o hasta quinto orden, ¿ya? Va a depender de ustedes y también recuerden que a mayor nivel de orden, mayor precisión en el expediente. Pero también si hay mayor presión en el expediente, ¿no? Implica mayor celo en el cumplimiento de cada una de las actividades, porque basta que no cumplas una y muchas otras tampoco vas a poder cumplir. Luego encontramos los cronogramas, ¿no? Primero el cronograma de ejecución de metas físicas. Este cronograma nos va a reportar una proyección de avance de cada una de las partidas en función a sus metas físicas o a sus unidades de metrado, ¿no? Se tiene que verificar que este cronograma comprenda los 12 meses del año, que además permita que se eh, agrupen los periodos de gasto en grupos de tres, es decir, trimestres. Y finalmente, en este cronograma se van a incorporar diagramas tipo Gantt para el control de las capas superficiales. Más o menos lo que se busca es que el planteamiento de la propuesta quede en este sentido, ¿no? ¿Ya? De ahí vienen los cronogramas de desembolso. El cronograma de desembolso no es otro que el cronograma de metas físicas, pero expresado en soles, ¿no? Si un metrado me iba a costar 3.000 soles, 3 metrados me costarán 9.000. Pero en el trayecto me tiran, eh, me cae algo, qué sé yo, ya no puedo continuar y me retiro. Entonces quiere decir que la cantidad que estaba anteriormente, ¿no? De 12 lo voy a dividir ya no entre 4 sino entre 3. Y a cada uno tocará 4,67. Entonces hay que considerar eso. Y vienen ya los cronogramas. Ah, en el cronograma de desembolso, no se olviden, tienen que agruparlos en periodos trimestrales. Y viene este cronograma de materiales. Este cronograma de materiales tiene que estar alineado con el cronograma de desembolso y también con el cronograma de metas físicas, ¿no? Si en uno de ellos se ha indicado un valor, en el otro tendría que respetar. En este punto también hay que precisar que los requerimientos materiales, ¿no? En proyectos productivos, proyectos sociales, van a estar más centrados hacia la donación, lapiceros, cuadernos y demás. De ahí tenemos el cronograma de rendimiento, de requerimiento personal, igual que el anterior, este debe estar adecuado a las características del territorio. Igualmente, el cronograma de requerimientos, maquinarias y equipos, ¿no? Donde nos vamos a poder trasladar una serie de elementos de un punto a otro. Por último, vamos a encontrar toda la sección de anexos, ¿no? Ahí tienen que aparecer los distintos componentes del, del proyecto, tienen que indicarse sus características, sus cantidades, si es que va a ser necesario, quiénes son los socios vinculados, qué cantidad de unidades de producción tienen en ese aspecto y así sucesivamente. También en este punto de anexos van a colocar ustedes todos los planos si es que se requiere este tipo de documentos. También van a colocar los términos de referencia mínimos que debe de tener
el residente el supervisor. En el expediente técnico, además de los gastos indirectos, consideren también una reserva del 2% para control interno. Si el proyecto incide directo e indirectamente sobre el recurso agua, se tiene que contar con la licencia correspondiente o en todo caso el permiso provisional. Pero la entidad rectora del agua va a tener siempre implicancias. Entonces, no se olviden, hay que ir distribuyendo y hay que ir generando los procesos apropiadamente para obtener este documento final que va a ser el expediente técnico. En este punto también es importante mencionar que deben de incorporar un modelo de la ficha de visita, ¿ya? Modelos de fichas de control de la participación de los especialistas en las actividades de capacitación, de entrenamiento, ¿ya? Esto con la finalidad de evitar pues que hayan incumplimientos, ¿no? Que pasar el año pueden ser irreversibles. Eh, no se olviden de incorporar toda la cantidad de planos que permite identificar o reconocer la estructura. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si ustedes tuviesen alguna otra consulta, quedo atento para poderla absolver. Bien, si me pregunta, a ver, aquí hay una pregunta, creo. Edu, buenas noches. Sí, escucho o le, escríbalo por el chat nada más para poderle responder rápidamente. Perdón. Edu, a ver, para elaborar el cronograma de ejecución, traten de elaborarlo con el MS Project. Les va a dar muchas facilidades. Ahora, si por alguna razón no pudiesen elaborarlo con el MS Project porque no lo manejan bien o no lo tienen instalado o la versión que se ha instalado, digamos que presente inconsistencias, fallas, también lo pueden elaborar con el Excel, ¿ya? Hay, ¿cómo se llama? Hay tutoriales en internet de cómo utilizar el Excel para armar cronogramas de proyectos muy similares a los que te entrega el MS Project. ¿Ya? Tienen que revisarlo nada más y es bastante sencillo. Hay una serie de ecuaciones muy básicas que se hacen y que nos permite tener ese tipo de presentación, ¿no? Con el Excel nada más, ¿no? Si es que no manejamos el MS Project o si por alguna razón no lo tenemos instalado, puede suceder a veces, ¿no? Pero si tienes instalado con el MS Project nada más. Bien, creo que no hay más consultas. Si es así, si no hay más consultas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando en una nueva oportunidad. Muy buenas noches con todos. Permiso. La PPT se la voy a hacer llegar a todos a través
coincide para que lo puedan tener. Ahora sí, permiso, buenas noches.